Buenas tardes todos, buenas noches. Vamos a continuar con el seminario de metafísica dedicado a la obra de Christian Wolff. Quiero pedir una disculpa de antemano por la extensa demora en realizar la siguiente presentación. Diversas peripecias y contratiempos se presentaron, lo cual no me permitían grabar las sesiones, pero pues ya estamos aquí. Entonces, la última sesión estábamos terminando con una brevísima introducción a la obra. El día de hoy ya vamos a comenzar con lo que corresponde al primer apartado, que se titula de cómo sabemos qué somos y para qué nos sirve este conocimiento. Yo le he colocado entre paréntesis propedéutica. De igual manera, el traductor, Agustín González, él también señala que este apartado es una propedéutica. La razón de ello es porque Wolff presenta de manera breve el modo en que va a proceder la obra, esencialmente la argumentación, así como también se permite ver cuál es el método que él está siguiendo. A pesar de las influencias claras que tiene del racionalismo y del auge que tiene también el método geométrico, no solamente se ve presente en Descartes, él mismo lo dice, las meditaciones están inspiradas al modo geométrico, particularmente a uno que él llama analítico, hay otro que se llama sintético y está expresado en las respuestas a las objeciones, en las segundas respuestas. Luego vemos a Spinoza, el título de su obra más popular, Ética demostrada según el orden geométrico, también lo permite ver. Wolff no se excluye de esta metodología, parece que consideran que es buena, por así decirlo, efectiva, la más adecuada u objetiva para el ejercicio filosófico. Pero la diferencia es que Wolff presenta sus propias reglas en su método. Consiste en varias, de acuerdo con la presentación llegan a ser hasta 10 reglas, pero se van sintetizando y en resumidas quedan las siguientes. Número 1, dar definiciones precisas de todo aquello que se trata y no utilizar ningún término que no se haya definido previamente de manera distinta. Número 2, no aceptar nada que no haya sido previamente demostrado. Permítanme, es que el circulito no me permite leer adecuadamente. 3, me parece que ha de evitarse toda subrepción en la observación y en la experimentación, es decir, no precipitarse a la hora de la argumentación. Y finalmente que ha de conectarse de tal forma que lo que antecede encierre en sí el argumento consecuente o la forma consecuente. Es decir, conectar todo, ¿no? Bueno. Como ya lo había dicho anteriormente, la definición de filosofía de Wolff se comprende como ciencia de las cosas posibles en tanto que posibles. Esa definición ya de algún modo nos va a arrojar luz sobre el título o la razón del título de este capítulo, de cómo sabemos qué somos y para qué nos sirve este conocimiento, es decir, ya está señalado el cómo sabemos que somos, cómo es que somos posibles nosotros como existencia y para qué nos sirve este conocimiento y lo que es posible en tanto que posible, ¿no? En esencia, se trata de la primer certeza que ya ofrece Descartes, es decir, el famoso cogito, el yo,
Pero con Wolff tiene una demostración mucho más simple. Podría decirse que esta es una demostración sintética o de orden sintético. Sin duda los dos tienen sus matices, sus diferencias, pero pues en apariencia el fin es el mismo, que es dar con el yo como primera certeza. Ahora bien, Wolff comienza esta propedéutica con una afirmación de carácter universal, por así decirlo, ¿no? Él va a señalar: nadie que no esté privado completamente de sus sentidos puede dudar de que somos conscientes de nosotros mismos y de otras cosas. Yo creo que no es difícil reconocer la veracidad de dicha afirmación, así como también intentar negarla automáticamente quedaría refutada, pues su negación. Decir que yo no soy consciente de mí y de otras cosas, eh, se refuta a sí misma la afirmación, porque al momento en que yo realizo la afirmación, estoy consciente de que de mí mismo y de mí negando ello. Es decir, esa negación no es, por así decirlo, posible, ¿no? Pero bueno, pero bueno. Um, lo interesante aquí no es saber si uno es, sino que de acuerdo con Wolff, la tarea de la filosofía reside en que ésta pueda explicar la razón de por qué es posible o real tal afirmación. Es decir, en tanto que es posible como es posible. En el fondo se trata de entender qué somos y cómo es que somos. Entender el qué y el cómo en pocas palabras, ¿no? En eso se puede reducir la afirmación de lo que es posible en tanto que es posible y cómo es posible, ¿no? Atender al origen de esta certeza, diría Wolff. Bueno, pues de manera silogística, él desarticula las oraciones y él pretende dar razón de ello, dice. La afirmación de que somos, donde cada uno dice, perdón, otra vez. Wolff muestra la manera silogística de la afirmación de que somos, donde cada una de sus premisas pues se acepta necesariamente, es decir, que no les cabe duda de que no sean del modo en que se afirman. Número uno, el que es consciente de sí mismo y de otras cosas es la afirmación, número uno. Luego, nosotros somos conscientes de nosotros mismos y de otras cosas, por consecuencia, somos. Si nosotros pensamos un poco en la naturaleza de estas afirmaciones, no dan cabida a que uno se contradiga. O sea, es decir, no presenta por sí misma la afirmación ningún tipo de premisa que no sea aceptable y lógicamente eh, incorrecta. De hecho, es universal por sí misma la afirmación. De modo que lo tenemos así: premisa mayor, el que es consciente de sí mismo y de otras cosas es una afirmación, por así decirlo, totalmente metafísica, y a la vez también es lógica y a la vez es ontológica, ¿no? Luego, la premisa menor: nosotros somos conscientes de nosotros mismos y de otras cosas. Finalmente, nosotros somos. Bueno, pues finalmente este apartado concluye que sus proposiciones cumplen de manera idéntica con el método geométrico y que no requieren prueba alguna La finalidad de este apartado, como lo señalé con anterioridad, es la de mostrar el modo de proceder de la obra, pero aprovecha también para dar uno de los primeros principios del conocimiento, que sería el sí mismo o bien el famoso yo, ¿no? Eh, Cabe preguntar, ¿de dónde viene esta certeza de que yo sea yo? Que yo sea, en pocas palabras. Aquí es donde comienza el libro que corresponde a la ontología, el libro 2.
que se titula De los primeros principios de nuestro conocimiento y de todas las cosas en general. Wolff apertura el apartado con el principio de contradicción. Que reza simplemente como que no se puede predicar que algo sea y no sea a la vez. El hecho de que yo sea yo descansa en que ontológicamente no se puede negar mi existencia mientras yo sea yo y ese yo se identifique con mi existencia. En este sentido, el yo, aunque es la primer certeza que se tiene, queda subsumido en un principio mayor, que es el principio de contradicción. Aquí lo representé de manera gráfica. A manera de esfera está el principio de contradicción y está el yo. De modo que el yo queda encerrado o enmarcado dentro de los límites o de los márgenes del principio de contradicción. Por así decirlo, ontológicamente el principio de el principio de contradicción es mayor que mi propia existencia. Por así decirlo, mi existencia queda subsumida al principio de contradicción. La posibilidad y la certeza de que yo exista es porque mi existencia queda enmarcada en el principio de contradicción. Es decir, yo existo porque no hay contradicción en mi existencia. Es lo que quiere señalar el principio. Pero el asunto no termina ahí, porque Wolff va a ir más allá del principio de contradicción mostrando que porque detrás está la posibilidad, es decir, el hecho de que yo sea es porque descansa la posibilidad de ser. Si hubiese algo que mostrara su imposibilidad, no sería, como por ejemplo, un círculo cuadrado o una madera de hierro. Otra vez, mi representación gráfica. ¿Qué es lo que está haciendo Wolff con esto? Paulatinamente va a ir como a los primeros principios de manera silogística. Parecería o dio la impresión de que el principio de contradicción era un principio universal, y sí lo es un principio universal en el sentido lógico y también lo es ontológico, pero lo que está tratando de mostrar aquí Wolff es que el concepto de posibilidad, que es un concepto que juega un papel determinante dentro de su filosofía, es todavía mayor al principio de contradicción. Es decir, la posibilidad va a determinar lo que es contradictorio o lo que no es contradictorio. Por lo tanto, yo existo porque efectivamente no hay contradicción en mí, pero además, y mayor que eso, existo porque existe la posibilidad de que yo sea. Es lo que está sugiriendo. Voy a detenerlo brevemente aquí, nada más por respetar las reglas que me impone YouTube de no sobrepasar los 15 minutos, y continúo